Buenos días. Buenos días, profesora. ¿En qué me quedé ayer con ustedes, hijos? En la fracción 11ª del artículo 47, apenas lo íbamos a ver. Apenas vamos a verla. Entonces, vimos en sí lo que era les dicté lo que era la rescisión, la terminación, Sí, profesora. y vamos a ver entonces ya causales de despido. Sí. Pero ya empezamos a verlas, ¿no, María Esmeralda? Sí, de hecho nos quedamos bueno, apenas vamos a empezar la fracción 11ª del Ah, artículo 40. ayer vimos la de faltas de asistencia. Sí. Ujú. Recordemos que faltas de asistencia deben ser 4, completitas. Y recordemos que los retardos no son causales de despido, pero sí pueden ser causales de que el patrón, ¿cómo se llama? Pueda sancionar al trabajador o de descuentos, y veíamos el fundamento donde se puede hacer el descuento. ¿Me quieren hacer favor de leerme la 11ª o la 11ª? Sí, profesora. Fracción 11ª. Desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes sin causa justificada, siempre que se trate del trabajo contratado. Exacto, desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes. Esto pues va muy ligado, hijos, y esto no lo podemos negar, a la subordinación, a lo que habíamos comentado, que una relación de trabajo siempre debe estar subordinada. O sea, siempre debe haber alguien que mande, alguien que ordene y alguien que obedezca. En esas circunstancias tenemos obviamente la causal, que es la desobediencia. En este contexto, la desobediencia ha marcado la jurisprudencia, que puede ser también, no se puede presentar más bien de varias formas, hijos. Por ejemplo, que un trabajador ya llegue a su empresa y sepa lo que tiene que hacer y se haga tonto y que le pregunten, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Ah, pues esperando a que llegue mi jefe y me diga qué tengo que hacer. Eso es desobediencia. O sea, en otras palabras, por ejemplo, yo ya sé que si estuviéramos en su FES de Aragón, yo tengo que llegar, firmar e irme a mi salón. Y que yo, en lugar de, después de firmar, estuviera ahí en mesa de firmas y me dijeran, ¿qué hace aquí, maestra? Ah, estoy esperando a mi jefe de carrera que venga y que me diga que me vaya a clases. Eso sería también desobediencia. Desobediencia también ha marcado la jurisprudencia, hijos, que si el patrón me ordena hacer las cosas de manera diferente, pero es lo mismo que siempre tengo que hacer y me niego a hacerlo, sería desobediencia. O sea, por ejemplo, que yo soy secretaria y que me diga mi patrón, oye, no vino la secretaria del licenciado Miguel y necesita urgentemente sacar un trabajo, por favor, vete con él. No, yo no quiero, a mí no me gusta trabajar con el señor Miguel, o sea, no sé si me entiende, no me está cambiando de trabajo, me está cambiando una condición en la cual yo sí tengo que obedecer, y eso sería desobediencia. Entonces, la desobediencia no tiene que ser tampoco reiterada. La simple desobediencia, hijos, como va muy ligada, obviamente, a la cuestión de la subordinación, y ya con eso se da la causal de despido. Muy distinto si, por ejemplo, como a mí sí me pasó, hijos, yo tenía en Hacienda, en la Procuraduría Fiscal de la Federación, había varios jefes. Entonces, entre ellos dos se enojaron, y entonces uno me decía, licenciada, haga esto, y el otro me decía, no, licenciada, no lo haga, y el otro, sí, hágalo, y el otro no. Entonces, ahí no hay desobediencia, sino no sabes a quién vas a obedecer. Yo opté por ir con el jefe y decirle el problema que estaba. Él ya vino, lo solucionó, y obviamente solucionó mi conflicto de saber a quién yo tenía que obedecer. ¿Alguna duda con esta causal de desobediencia, hijos? ¿No? Por favor, la que sigue, María Esmeralda. Sí, profesora. 12ª.
Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. Sí, en este caso tenemos que fíjense, esta fracción al primero que está defendiendo es al trabajador, que use las medidas preventivas para su trabajo, o sea, que use, por ejemplo, casco si lo necesita, guantes, cubrebocas, no sé, todos los implementos necesarios para que su trabajo no sufra él un riesgo de trabajo. Entonces, y no seguir y no adoptar las medidas de seguridad, pues obviamente el patrón no tiene por qué esperar a que se venga como consecuencia un riesgo de trabajo y tenga que pagar un riesgo de trabajo si el trabajador se niega a hacer y tomar las medidas de seguridad o de higiene que marca la propia empresa. Si por ejemplo actualmente con esto de la pandemia no guardamos la distancia, no nos ponemos los cubrebocas, si no nos cuidamos y no cuidamos a los demás, pues en un centro de trabajo el patrón tendría todo el derecho de despedirnos y obviamente por no acatar las medidas de seguridad. ¿Hasta ahí alguna duda, hijos? Sí, Erika, dime. Disculpe, profesora, y bueno, con la fracción anterior, por ejemplo, yo conozco de un caso, ya tiene años, pero recuerdo que me había platicado mi papá, trabajaba en la Comex, sobre que habían despedido a un trabajador porque no había seguido, no, bueno, obedeció al patrón en cuestiones de sobre cómo preparar la pintura y todas esas cosas. O sea, no siguió como tenía que ser, pero porque su patrón le dijo que cometiera algunos pasos o cosas así. Y el producto después no salió como tenía que ser y lo despidieron. O sea, y que él se Sí, pues a justificó lo diciendo mejor, que mira, no, puede, bueno, que obedeció a su patrón porque le dijo, pero lo terminaron despidiendo porque se echó a perder todo el producto. aparte de la desobediencia, tú cuando despides a un trabajador, no nada más lo puedes despedir por una sola causal, Erika. Yo creo que independientemente de las causales que haya cometido más en específico, ya dijimos que la fracción segunda es muy amplia. La falta de probidad y honradez, ya dijimos que es toda conducta ajena a un recto proceder, a no hacer las cosas como se te indican o hacerlas al contrario. Entonces ya con esa fracción, independientemente de que si hubo o no desobediencia, yo creo que aquí se da la causal de despido, Erika. Pero aparte, si tú dices, si no siguió las instrucciones como se las dio el patrón, pues sí, sí es desobediencia y también se le agregaría esta causal. Pero yo creo que todos cuando, si defendemos a patrones y vamos a realizar un aviso de rescisión, yo creo que la primera de las fracciones que más vamos a ocupar es la segunda, la falta de probidad y honradez, perdón, y honradez, hija, y posteriormente pues ya la que sea más específica, como por ejemplo la falta de asistencia o la desobediencia o cualquier otra. ¿Sí te queda claro, Erika? Sí, profe, gracias. Ok, ¿alguna otra duda, hijos? ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, entonces decíamos que el no acatar las medidas de seguridad, de higiene, pueden ser causales de despido. ¿Me quieres leer la que sigue, Ana Beatriz? Digo, perdón, María Esmeralda. Sí, profesora. 13ª. Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que en este último caso exista prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y presentar la prescripción suscrita por el médico. Aquí hay dos cosas que vamos a analizar de diferente manera. Uno es el estado de embriaguez y otro va a ser las drogas, hijos. Bueno,
vamos a empezar con el estado de embriaguez. Fíjense bien que dice concurrir. Al principio dice en su ley concurrir. Esto quiere decir llegar a la empresa. Llegar a la empresa en un estado inconveniente va a hacer que te despidan, hijos. Concurrir. ¿Sí me están entendiendo? Porque si a ti te encuentran tomando dentro de la empresa y aun cuando no estés en estado de embriaguez, te pueden despedir porque esa es una falta de probidad. ¿Sí me están entendiendo? Y no tiene que ver con esta fracción en específico. Esta fracción nos dice concurrir. Entonces, la jurisprudencia ha marcado, hijos, que tiene que ser verdadero estado de embriaguez. O sea, que realmente el trabajador ya se ande cayendo y ya no sepa de qué o cómo se llama y es un verdadero estado de embriaguez. ¿Por qué? Porque debe ser visible a los ojos, a la vista de las personas, y entonces la jurisprudencia también ha marcado que la testimonial es un medio de prueba para el estado de embriaguez en virtud de que se percibe inmediatamente con la vista que esa persona está borracha. ¿Por qué? Porque también hay jurisprudencia, hijos, que señala que el aliento alcohólico no es causal de despido. Y estamos hablando de cuando llegas a trabajar. Entonces, habíamos comentado que hay empresas que tienen lo que llamamos que se trabaja en la mañana y luego se va uno a comer y posteriormente regresa en la tarde, que tiene 2 periodos esa jornada. Entonces, muchas personas en esa jornada pues salen, se toman a lo mejor una cerveza, hijos, o una copa de vino, y obviamente no están en estado de embriaguez, sí estamos entendiendo. Y obviamente eso no va, a lo mejor sí huele, sí tiene aliento, pero no está en estado de embriaguez. Y yo creo que en razón a eso la jurisprudencia del siglo pasado, yo no sé si se haya modificado, ahorita no he revisado, obviamente ha dado esto por sentado. Ahora, lo que pasa es que en el siglo pasado, recordemos que la mayoría que trabajaban eran hombres. Las mujeres difícilmente tomaban. Sería muy mal que tomaran. Es más, en el siglo pasado no se podía entrar a cantinas por parte de las mujeres, nada más era para puros hombres. Entonces yo creo que pues en ese tenor hicieron esa jurisprudencia diciendo, ay, pues nos echamos una copita y ¿qué va a tener de malo? Pero yo creo que hay trabajos en que debes estar concentrado al 100% y tomarte una copa o tomarte algo, pues va a hacer que ya no te concentres debidamente y a lo mejor falles en tu trabajo. Pero ahí también viene la responsabilidad, como yo les decía, de cada uno como trabajador y cada uno saber qué es lo que tiene y cómo lo tiene que hacer y realizar su trabajo. En este contexto, insisto, somos seres humanos. Yo en una ocasión estábamos dando unos cursos en la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia, allá en el centro, que es hermosa nuestra antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia, y ahora que si ya se levanta esta pandemia y si tienen la oportunidad de conocer, pues ojalá conozcan la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia. Y estábamos dando unos cursos allá y el organizador, hijos, llegó hasta atrás de borracho con el curso, hasta se quedó dormido y obviamente pues no, nadie le dijo, ay, córranlo, ¿no? O sea, como que, como eran en la tarde, hijos, pues supusimos todos, no que nos haya dicho, que pues se fue a comer y se echó sus traguitos y pues ya llegó medio pasadito y entonces pues no era o sea, no estaba dando clases, estaba en unos cursos de CU, de la facultad de CU. Yo nada más estaba como mediadora, no estaba interviniendo en sí, dando, pero sí tuve que ir diario por estar de mediadora,
Y entonces ese día hasta me sorprendió el maestro, dije, ¿y ahora qué le pasó al maestro, no? La verdad sí les digo, llegó y se quedó dormido en plena conferencias y todo. Entonces, hijos, pues obviamente todos somos seres humanos, ya les decía, y pues a lo mejor tú te dejó el amante y andas todo triste y te vas a tomar una copa y se te sube inmediatamente por la tristeza y luego regresas a trabajar y pues, o sea, somos seres humanos. Y ya les dije que podemos cometer errores y dependerá del patrón si te despide o no, ¿sí? En este caso al maestro no lo despidieron, eso les quiero decir, el maestro sigue allá en CU y seguimos teniendo contactos y es un gran amigo. O sea, el hecho de que haya tomado hijos, pues no va a dejar de ser un gran ser humano, sí estamos entendiendo. Hasta ahí, ¿alguna duda con lo del alcohol, hijos? En este caso, también la jurisprudencia ha marcado, hijos, que si el patrón permite la entrada del alcohol a la empresa, al establecimiento, a las oficinas, él ya no puede alegar esta causal de despido. Y esto se los digo porque cuando no existía la pandemia, pues ustedes saben que en muchas empresas se hacía que el brindis de Navidad, que el brindis de no sé qué, y obviamente ahí es donde deja entrar el patrón el alcohol a, a la empresa y ahí sí no se te puede alegar. Por ejemplo, nosotros en CU nos festejaban el Día del Maestro, bueno, y nos siguen festejando cuando se puede, en la Casa Club del Académico, allá por el Pedregal. Me acuerdo que también un día, pues un maestro muy conocido, pues se puso un cohete que andaba canticante y todo. Entonces, hijos, pues obviamente si el patrón permite esas situaciones, pues ahí ya no tiene la culpa el trabajador. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario, hijos? Bueno, ahora, en cuanto a las drogas. Bueno, partamos, hijos, de que toda medicina es droga. ¿Ustedes saben cómo se llamaban las farmacias antiguamente? Droguerías. Así se llamaban, droguerías, porque obviamente toda medicina es una droga, ¿sí, hijos? Pero hay dentro de esas medicinas drogas más fuertes para enfermedades desgraciadamente muy peculiares o muy fuertes. Y dentro de esto también hay drogas prohibidas, o sea, o medicinas o cosas que están prohibidas. Yo creo que, como les acabo de mencionar, ver borracho a un trabajador, llegar a la empresa borracho, pues uno se da cuenta con los sentidos, porque ya les dije que se debe de andar como cayendo, como balanceándose medio mal, al hablar a lo mejor habla de esto ya con que no se le entiende, pero la droga yo siento que es más difícil percibirla, ¿sí? O sea, necesitamos estar muy atentos ahí a ver quién viene drogado para darnos cuenta, pero si estás en una empresa grande y empiezan a entrar los trabajadores, pues yo veo difícil eso de que llegues drogado. Sin embargo, insisto, hay trabajadores que tienen que tomar drogas muy fuertes y en ese caso, estas drogas, estas medicinas, pues le pueden dar sueño, a lo mejor hasta vómito al trabajador, y entonces tiene que avisarle a su patrón y con una receta médica le tiene que demostrar que está tomando esa droga. Aquí la jurisprudencia, hijos, ha señalado que la receta médica no necesariamente tiene que ser del Seguro Social o del médico del Seguro Social o de quien te dé la previsión social. Y aquí creo que está muy bien eso, porque si ustedes han ido al dentista y de repente les tienen que hacer a lo mejor una operación o sacarle las muelas del juicio, les van a dar para el dolor drogas muy fuertes. Y eso puede pasarle a cualquier trabajador y no es un dentista del IMSS o no es un dentista del ISSSTE el que te está recetando esa droga. Entonces, si tú vas y le dices a tu patrón,
oiga, tuve esta contingencia con el dentista, aquí traigo mi receta, aquí traigo si quiere hasta análisis, resultados, etcétera, de lo que me están haciendo, y entonces ya el patrón decidirá si te quedas a trabajar o te manda a descansar mejor a tu casa para que no sufras esos mareos o esos vómitos o esas cosas ahí dentro de la empresa. ¿Sí estamos entendiendo? Y les digo, bueno, yo les puedo contar, también trabajando en Hacienda, tuvimos una secretaria a la que yo admiré y quise mucho porque era una señora ya muy grande de edad, pero tenía cáncer, hijos, y cáncer muy avanzado, pero no quería quedarse en su casa. Y ahí iba todos los días a trabajar. Y de repente le daban unos dolores tan terribles que le tenían que inyectar hasta morfina, hijo. Entonces, obviamente estamos hablando ya de cuestiones muy fuertes. Sí, sí me están entendiendo. En este contexto, pues, la verdad es que el patrón, ahí como les digo que era una secretaria ya grande de edad, admirada, querida, pues la dejaba, o sea, la dejaban ir porque sabían que en su casa ella se iba a sentir peor de estar ahí y la dejaban ir y pues a veces todos oíamos esas dolores que tenía, esos gritos dolorosos y bueno, le ponían, insisto, cosas muy, muy fuertes y yo veía cómo se quedaba medio dormida en su banco, en su silla y la verdad sí puede suceder y puede pasar esto en una empresa, en un establecimiento y obviamente la obligación del trabajador es avisarle al patrón que está tomando drogas muy fuertes. Volvemos a lo mismo, porque muchos de ustedes cuando estamos en clase más así de presencial, me dicen, oiga, maestra, es que yo sé que a muchos traileros, a muchos que manejan camión, el patrón los droga realmente para que no se duerman en la carretera. Pues volvemos a lo mismo el alcohol. Si el patrón permite las cosas, no puede alegar, obviamente, esto como causal de despido o como librarse de responsabilidad si él está provocando que el trabajador se esté drogando. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, en estas circunstancias, no puede alegar el patrón cosas a su favor. Ajá. Y además, quiero comentarles que yo he tenido en mi larga vida de maestra, pues alumnos que estudian medicina. Entonces me dicen, maestra, el alcoholismo y la drogadicción son enfermedades. ¿Por qué no se les toma como enfermedades y en lugar de despedir a un trabajador, se les suspende? Y yo les comenté que yo estoy de acuerdo que el alcoholismo y la drogadicción sí son enfermedades, hijos. Eso lo sabemos muchos de nosotros, algunos no lo reconocen, pero son enfermedades y generalmente son enfermedades mortales y obviamente son enfermedades que van progresando con el tiempo. Pero no es lo mismo enfermarte de cáncer, hijos, que enfermarte de alcoholismo. El alcohólico es muy latoso también, el alcohólico perturba la estabilidad también dentro de la empresa, la disciplina. Yo también tuve un compañero alcohólico que todas las mañanas, como era amigo del jefe, pues nunca lo corrieron. Era un licenciado ya muy viejito, pero desde las 8 de la mañana que llegábamos a la secretaría, hijo, ya llegaba borracho y se ponía a platicarnos, Martita, y te quitaba el tiempo, no te dejaba trabajar, no sé si, y te estaba contando sus historias y sus cosas, y tú así como, ya vete, ¿no? Y entonces sí, es una enfermedad distinta a las otras enfermedades. La señora que estaba enferma de cáncer no llegaba y me decía, oiga, maestra, estoy mala, y que no, ella estaba en su lugar tratando de trabajar, tratando de hacer sus cosas, y el otro, a todos, ¿eh? Pasaba por todos los abogados, y quién sabe qué tanto, ya daba mediodía y decíamos, bendito sea Dios, ya se va, a las 12 se iba, porque nunca trabajaba, obviamente, y ya nos dejaba en paz. Y la parte de la tarde que trabajamos también ya nos dejaba en paz. Pero sí estamos entendiendo que es una enfermedad que es diferente, pero sí
altera la disciplina del lugar, molesta a los compañeros, no deja trabajar a los compañeros. Entonces yo creo que sí es correcto, desde mi punto de vista, hijos, que el alcoholismo y la drogadicción sean causales de despido y no de suspensión. ¿Hasta ahí alguna duda, hijos? ¿No? A ver, María Esmeralda. Y por ejemplo, en caso de que el trabajador pues le avise al patrón que pues va a tomar, no sé, medicamentos que sean considerados así como drogas muy fuertes y el patrón lo regrese a su casa, sería como falta justificada. Sí, por supuesto, porque te está regresando el patrón, tú le estás avisando bueno, no tú, la persona le está avisando que está enferma y que tiene que tomar esa droga, y si el patrón decide, no se me vaya a caer, no vaya a sufrir un riesgo de trabajo, mejor que se vaya a su casa. Es más, hasta dependiendo del tipo de contratación, a lo mejor hasta le tendría que pagar el día, porque quien le está permitiendo dejar el trabajo es el patrón, no es el trabajador el que por sí mismo está decidiendo irse a su casa. ¿Sí? María Ok. Esmeralda. Sí, profesora, gracias. ¿Alguna Sí. otra duda? ¿Algún comentario, hijos? ¿No? Bueno, ¿quieren leerme la siguiente fracción, por favor? Sí, fracción 14ª. La sentencia autoriada que imponga al trabajador pena de prisión que le impide el cumplimiento de la relación de trabajo. Miren, yo aquí sí no entiendo por qué el legislador puso esta fracción. Y desde 1970, la sentencia ejecutoriada, o sea, si yo ya cometí un delito, me dijeron que sí lo cometí y que voy a estar en el frescobote o en la cárcel tantos años, ¿cómo voy a ir a trabajar, hijos? Si voy a estar en la cárcel. Entonces van a dar primero hasta las faltas de asistencia, ¿no? Ay, pero bueno, hijos, vamos a ver también esta figura que ya les señalé, ahorita que les hablaba del alcoholismo y de la drogadicción, que es la suspensión de las relaciones de trabajo, hijos. La suspensión significa que vas a dejar de trabajar, no vas a estar obligado a trabajar y el patrón no va a estar obligado a pagarte tu salario, pero sí vas a tener derecho a que cuando se acabe esa causa de suspensión regreses a trabajar. Y regreses a trabajar con todos tus derechos y con todas tus cosas que tienes. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a ver en causas de suspensión, que una causa de suspensión es que el trabajador haya sido, digamos, culpa, bueno, no, que le hayan imputado un delito del cual no fue culpable y sale con sentencia ejecutoriada, pero de inocencia, ¿sí me están entendiendo? O sea, que ahí lo culparon mal y que obviamente él demostró que nunca cometió ningún ilícito y entonces salga con una sentencia liberatoria y ejecutoria. En esos casos esto va a ser causa de suspensión y el patrón tiene la obligación de regresarle su trabajo. Entonces, por eso yo creo que salió esta causa de que en la terminación sí se da una sentencia ejecutoriada, pero donde se declare culpable al trabajador. Pero aquí, insisto, hijos, en lo que va a pasar el tiempo, pues va a dejar de trabajar y primero quizás se van a dar las faltas de asistencia. Pero bueno, de todas maneras vamos a analizar ya como causas de suspensión también esta situación. A ver, hijos, lo que sigue. La fracción que Ah, sigue. Maestra, sí. Dime, Samantha. ¿me puede repetir lo de la suspensión? La vamos a ver más adelante, Samantha. Pero sí, si quieres, sí te lo repito, la suspensión
es cuando por una causa legal, que todavía no sabemos cuáles son todas, el trabajador puede dejar de trabajar, de prestar el servicio, el patrón puede dejar de pagar el salario, pero cuando termine esa causa de suspensión, el trabajador tiene todo el derecho de regresar a su trabajo. Esa es la suspensión, pero la vamos a ver más adelante y vamos a ver las causales de suspensión. Ok, maestra, gracias. Y nada más les aviso que la suspensión puede ser individual o puede ser también colectiva. ¿Sí? Por ejemplo, para que ya se den cuenta de cuál es la suspensión, esta pandemia. ¿Sí? Sí lo están entendiendo. Muchos trabajadores no están trabajando, pero en cuanto pase esta situación, van a tener que regresar a trabajar. ¿Sí? Eso sería una causa de suspensión. A ver, hijos, la fracción que sigue, si no hay dudas, si no hay comentarios, nos quedamos en la... Fracción Dime. ah, fracción decimocuarta bis. La falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador y que exceda del periodo a que se refiere la fracción cuarta del artículo 43. Sí. El artículo 42 y 43, hijos, nos habla de eso, de las causas de suspensión, por eso yo les decía que también vamos a tener que ver las causas de suspensión. Y entonces, si tú, por ejemplo, necesitas sacar una licencia específica, ya ven que para manejar esos camionzotes, necesitas sacar una licencia muy especial, no cualquiera tiene una licencia de esas para manejar esos camiones, o que te están exigiendo el título, o que te están exigiendo tu acta de matrimonio, tu acta de nacimiento, y no las llevas, primero va a ser causa de suspensión, hijo. Mientras tú no entregues los documentos que el patrón te está pidiendo para que continúes con tu trabajo, entonces primero va a ser causa de suspensión y posteriormente va a ser causa de despido. Pasando el término que la ley dice, el término nos da 2 meses, hijos. 2 meses o un mes, ahorita no me acuerdo, lo vamos a ver en causa de suspensión, para entregar esos documentos. Si no los entregamos, entonces ya podemos ser despedidos. ¿Sí estamos entendiendo? Y les digo acta de nacimiento, de matrimonio y todo, porque muchas veces eso lo requiere el patrón para inscribirnos al Seguro Social o al Infonavit, ¿sí estamos entendiendo? Y a veces el hecho de que no estemos nosotros cumpliendo, pues hace que él no pueda cumplir a su vez y a lo mejor hasta lo multen y a lo mejor hasta lo aperciban, etcétera, y entonces por eso el patrón tiene todo el derecho de exigirnos la documentación necesaria para desarrollar nuestro trabajo. Como les decía, tu título profesional o el documento que avale que tienes un idioma, etcétera, etcétera. ¿Sí me están entendiendo? Cualquier clase de documentos. ¿Hasta ahí alguna duda? No, ¿verdad? A ver, hijos, imagínense que yo le digo, por ejemplo, a Daniel. Daniel, ¿te acuerdas que hace 3 años tú molestaste a María Esmeralda? Ustedes son mis trabajadores. Tú molestaste hace 3 años a María Esmeralda. Llegaste en estado de embriaguez y luego hasta molestaste también a Iván, a Héctor, Iván, a Andrea, y me hiciste un borlote aquí ay, sí, sí me acuerdo, hijos, qué pena, sí, ¿se acuerda que le ofrecí una disculpa? Sí, Daniel, pero sí te acuerdas que hace 3 años hiciste eso, sí, estás despedido. ¿Puedo hacer eso, hijos? Decirle, estás despedido a los 3 años. ¿Ustedes qué piensan? Yo siento que no, porque debe de ser al momento. Más alto, Ana Beatriz. ¿Tú piensas que no? Porque debe de ser al momento, no dejar tiempo pasar. Pasar Bueno, tiempo. ok. Tú piensas que no porque debe ser casi, casi al momento. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más?
O sea, dejar pasar el tiempo ya hablando abogados jurídicamente, ¿cómo se llama esa figura? Prescripción. Muy bien, Daniela, muy bien, prescripción. ¿Qué es la prescripción? ¿Quién sabe qué es la prescripción, hijos? A ver, Ángel. Ángel. ¿Es la adquisición o extinción de derechos por el mero paso de tiempo? Exacto. Es la adquisición o la extinción de derechos por el simple transcurso del tiempo. En materia laboral, obviamente, también existe la prescripción, hijos. Y no vamos a poder despedir a un trabajador tampoco, como nos decía Ana Beatriz, cuando se nos pegue la gana. ¿Sí? Bueno, primero vamos a leer el artículo, lo que nos falta del artículo 47, por favor, María Esmeralda. O quien Sí, quiera leer. profesora. Fracción quinta. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere. El patrón que despida a un trabajador deberá darle aviso escrito en el que A ver, refiera claramente la espérame, conducta. María Esmeralda, espérame. Primero las análogas. O sea, todavía no conforme los legisladores con la fracción segunda de nuestro artículo 47, que les digo que es un N número de posibilidades de despedir a un trabajador, dijo las análogas, o sea, las parecidas a las que tenemos ya en el artículo 47, que no tengamos especificadas, pero que den origen a una conclusión de la relación de trabajo por estas causas. Bueno, la jurisprudencia nos marcó una causa análoga. Ángel, dejaste tu mano arriba. ¿Quieres comentar algo? Ok. La jurisprudencia nos marcó como una causa análoga que el trabajador, estando en sus vacaciones, y obviamente no tiene obligación de ir a la empresa, pero llega a la empresa y en estado de embriaguez, llega bien borracho a la empresa, estando en sus vacaciones. Entonces la Suprema Corte consideró que esto era una causa análoga y que obviamente puede ser despedido aunque no tenga la obligación de estar trabajando porque está en sus vacaciones. Entonces esto no implica, hijos, que no pueda ser despedido. Entonces esa es la causa análoga, ¿sí? Bueno, ahora sí, María Esmeralda, discúlpame lo que sigue después de eso. No se preocupe, profesora. El patrón que despida a un trabajador deberá darle aviso escrito en el que refiera la conducta o conductas que motivan la rescisión y la fecha o fechas en que se cometieron. El aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento mismo del despido o bien comunicarlo al tribunal competente dentro de los 5 días hábiles siguientes, en cuyo caso deberá proporcionar el último domicilio que tenga registrado del trabajador a fin de que la autoridad se lo notifique en forma personal. La prescripción para ejercer las acciones derivadas del despido no comenzará a correr sino hasta que el trabajador reciba personalmente el aviso de rescisión. La acta de aviso al trabajador personalmente o por conducto del tribunal por sí sola presumirá la separación notificada, salvo prueba en contrario que acredite que el despido fue justificado. Bueno, ustedes vean todo lo que nos está diciendo. Primero hay que ir desglosando esa parte del artículo 47 que nos está diciendo que ¿cuál sería la obligación del patrón al despedir a un trabajador? Dar un aviso de rescisión. En el momento en que yo despido a un trabajador, tengo que dar un aviso de rescisión. Nos dice la ley que ese aviso de rescisión debe de contener fundamentalmente la causa o causas por las que estoy despidiendo al trabajador y precisar exactamente por qué lo estoy despidiendo. Bueno, hijos. Yo creo que, miren, hijos, les voy a dictar mejor primero el examen
ahorita dejemos aquí, porque esto es súper básico e importante y va a ser parte de la vida, si ustedes se dedican al derecho laboral, va a ser parte fundamental de las acciones y de las excepciones que pueda poner un patrón y un trabajador en un juicio. Entonces yo creo que esto lo dejamos. A ver, hijos, de todas maneras lo voy a subir a la plataforma, ¿sí me están entendiendo? Y me lo van a tener que entregar el jueves que entra, dentro de 8 días. Hay cosas que no hemos visto en clase y sí la van a tener que investigar, si me están entendiendo. Les voy a hacer preguntas que no hemos visto en clase y que ustedes, por eso es un examen que es en conjunto, que es abierto totalmente y que ustedes van a contestar y que por eso yo lo que quiero también es investigación. Ahora, no quiero que ninguna pregunta nada más la contesten sí o no. Tienen que decirme por qué, de preferencia poner fundamento y si pueden hasta jurisprudencia, hijos. Yo es lo que valoro, el tipo de investigación que realizan, cómo lo realizan y cómo resuelven el problema. ¿Sí? Algunas veces me preguntan que si se pueden poner a favor del patrón. Por supuesto que se pueden poner a favor del patrón y como si estuvieran defendiendo al patrón, ¿sí me están entendiendo? O se pueden poner a favor del trabajador y no hay problema. O se pueden poner, decir la actitud que el trabajador puede adoptar y la actitud que el patrón puede adoptar. ¿Sí me están entendiendo? O sea, lo que yo quiero es que razonen, que vean y que resuelvan un caso práctico. Y como van a resolver un caso práctico, pues entonces van a tener que realizar cosas que todavía no hemos visto en clase. ¿Ok? Bueno, Alma, pongan, es una secretaria que trabaja en la UNAM. Entró a trabajar a servicios escolares. Posteriormente, fue secretaria del director. Punto. Tiene 10 años trabajando. Y ahí, niños, ustedes tienen que buscar su salario y tienen que ver dónde buscan su salario. Y la jornada es de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces ahí sí ustedes deben de saber dónde buscar su salario y dónde buscar sus prestaciones. Hablamos que son fuentes importantes del derecho del trabajo. Entonces tienen que buscar dónde ver esto. Bueno, primera pregunta. ¿Qué tipo de trabajador es? Si los primeros 5 años, bueno, y los primeros 5 años fue trabajadora de los servicios escolares, ¿eh? Y los otros 5 años ha sido del director. ¿Qué tipo de trabajadora es? ¿Qué tipo de estabilidad tiene? ¿A cuántas vacaciones tiene derecho?
cuánto de prima vacacional? ¿Cuántos días de descanso tiene derecho? Y vacaciones, perdón, días de descanso y aguinaldo, perdón. También esto lo tienen que buscar, hijos. ¿Qué prestaciones, aparte de su salario, tiene derecho? ¿Qué prestaciones, aparte de su salario, tiene derecho? ¿A qué tiene derecho si regresando a su casa sufre un accidente? Otra pregunta. ¿Puede ser parte del sindicato? Y si se enferma, de apendicitis, ¿a qué tiene derecho? Y por último, ¿cuándo prescriben? Todas las acciones, tanto del patrón como del trabajador en caso de despido y en los casos anteriormente señalados. ¿Sí? Ese va a ser el examen, hijos, y espero que me lo entreguen el jueves. ¿Ok? ¿Alguna duda, hijos? Bueno, entonces, miren, mañana tengo cosas que hacer, hijos, entonces yo creo que nos vemos hasta el lunes, ¿sí? Que tengan un largo y fin de semana y que descansen y mientras ya van buscando las respuestas a estas preguntas, ¿ok? Nos vemos entonces. Hasta luego, hijos. Gracias, Hasta hasta luego, luego. maestra. Gracias. Que descansen, Buen cuídense. día.